Una vez mi papá estaba sentado en una silla y me estaba haciendo cosquillas, muchas cosquillas. Y después me senté encima de sus piernas y me seguía haciendo cosquillas. No aguanté tanto que me oriné encima de él. Y después tuvo que limpiar también la silla. Las sillas de la casa de mi abuela paterna y de mi abuelo materno eran similares en su forma, estas bajitas, cuadradas, anchas, de madera, que tenían estos cojines que se le ponían o se le quitaban. Eh, ya cuando eh, empecé a crecer eran bastante incómodas, de pequeño no eran incómodas, quizá porque cabía ahí con espacio de sobra, y ahora eran muy bajitas y muy duras. Había un banco de madera muy alto que colocábamos junto a la ventana. Mis hermanos y yo teníamos entre 8, 7, 6 y 5 años de edad, pero no teníamos la altura suficiente para poder mirar a través de la ventana. El banco era nuestra única opción, pero solo podían sentarse 2 personas. Así que los que llegaban primero tenían la opción de sentarse cómodamente mientras los otros 2 hermanos esperábamos. Los más pequeños, para obtener la solidaridad y empatía de algunos de los hermanos que estaban sentados, hacíamos fuerza inclinándonos para tratar de mirar a través de la ventana. De esa forma, algunos cedían y nos daba el turno de sentarnos en el banco. A la Universidad de Valladolid asistió un joven de origen portugués y sefardí, llamado Andrés de Proaza, de 22 años de edad, con gran interés por la anatomía humana. La leyenda relata que en el año 1550 se denunció la desaparición de un niño de 9 años, mientras que los vecinos de la calle Esgueva de Valladolid declararon que desde el sótano de la casa del joven Andrés, cuyas traseras dan a la actual calle de la Solanilla, se oían gemidos, llantos y extraños ruidos. Se veía salir agua sanguinolenta a través del desagüe que teñía de rojo las aguas de uno de los ramales del río Esgueva. Los vecinos alertaron a las autoridades de la ciudad. El hallazgo al abrir el sótano fue espeluznante. En una mesa de madera encontraron el cuerpo del niño desaparecido, despedazado, tras haberle practicado en vida una autopsia. Además se hallaron cadáveres de perros y gatos en la misma postura que el cuerpo de la mesa. Andrés confesó que tenía un pacto con el diablo a través de una silla que estaba en su escritorio, en la que se sentaba a escribir sus terroríficas ideas y sus espantosas notas de nigromancia o autopsias que practicaba de los seres vivos que cazaba. Al sentarse en este sillón, el diablo le ofrecía toda la sabiduría del mundo en medicina y se comunicaba con él. La silla de mi abuelita. La silla de mi abuelita era muy importante en la casa. Era solo la silla de ella. Era una silla de madera, amplia en su asiento, que era de color vino. Ella se sentaba ahí, pero de una manera muy particular. Cruzaba las piernas arriba y se le tapaba con su falda. Me acuerdo verla tejiendo un sombrero de paja toquilla ahí, y recuerdo también que cuando miraba la televisión se dormía. Colgaba su cabecita, balanceaba su cabecita mientras sonaba la televisión. Era su silla. Cuando yo me sentaba allí, podía sentir su energía, su presencia. Era un objeto de ella, solo de ella. Esa silla era su lugar de descanso, su lugar para comer, su lugar para hacer sus tejidos. No solo el sombrero, también tejía sus tapetes con hilo.
Bueno, mi anécdota no tiene que ver conmigo y una silla, pero sí tiene que ver con un mueble, con un sillón de mi sala. La historia es que en ese sillón se sentaba mi abuela y era también un sillón que le gustaba utilizar a mi sobrino que tenía 2 años, ¿ya? También tenía en ese tiempo un perro que se llamaba Pillín y él era súper grande, era un Doberman. Entonces era súper gracioso, nosotros estábamos en la sala, se levantaba mi abuela porque necesitaba ir al baño y mi sobrino de donde estaba pegaba un salto y se sentaba allí. Cuando llegaba mi abuela del baño, entonces lo veía que estaba ya ocupando su lugar y hacía una mueca y ella como que... y se iba a sentar a otro lado, ¿no? Entonces lo mismo hacía mi sobrino. Mi sobrino de pronto ya se descuidaba, se iba porque se distraía y entonces mi abuela también le ganaba y mi abuela era más peleona que mi sobrino porque ella sabía lo que estaba haciendo. Mi sobrino era por una cuestión de gusto, ¿no? De estar allí en ese mueble, que es como una silla, ¿ya? Y entonces él también así, pero él era mucho más expresivo, en cambio como hacía este tipo de sonidos. O si no, a veces el perro también se ponía a pelear con ellos y también se sentaba. Y él sí los miraba, o sea, cuando llegaban él los miraba, les miraba los ojos y sabía que no podían hacer nada porque era un perro grande, ¿no? Entonces esa es una anécdota. Cada vez que voy a Manta y me encuentro en el comedor, evito utilizar una silla en específico. Cuando estaba muy pequeña y hasta ahora grande, siempre mi abuelita me decía que no debía utilizar una silla en específico porque esa silla no me pertenecía. Esa silla se sentaba ahí mi papá y solo él podía utilizarla.